tentativa por ahí, por ese mes o por ese par de meses en cuanto a el reinicio de la información, pero recuerden que también hemos dicho que será una cuestión de empezar a plantear la información de manera diferente, un poquito más acotada, un poquito más concreta, mediante aspectos de mapas conceptuales, cuadros comparativos y demás, y así es como estaremos llevando, ¿no? Pero bueno, no nos adelantemos y vamos a plantear entonces esta unidad 5. Serían las relaciones semánticas. Cuando nos estamos refiriendo a las relaciones semánticas, hay que dejar en claro que esto tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no? La semántica es justo una rama de la lingüística que se encarga de eso, de el significado de las palabras y el estudio del significado de las mismas, ¿no? Entonces ahí tendríamos este aspecto semántico. También se encarga de identificar o de estudiar, por ejemplo, cómo una misma palabra puede tener distintos significados en distintos contextos culturales, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos abordando este par de ideas. Las relaciones semánticas están dadas mediante el significado de un vocablo o de una palabra y su relación con otros o con otras, ¿no? Entonces ahí tenemos, dependiendo del tipo de relación que se desee establecer y que puede ser una relación evidentemente de semejanza, que puede ser una relación de diferencia, puede ser una relación de homonimia, bueno, etcétera, ¿no? Ahí nada más para que recordemos cuáles son los conceptos que vamos a estar revisando. Y entonces ya ahí tenemos esto, este par de renglones simplemente como una breve, muy breve introducción al respecto. Les reitero entonces, estas relaciones semánticas van a estar dadas mediante el significado de la palabra y su relación con otras palabras, ¿no? Evidentemente. Entonces, eso sería lo primero. Lo más básico es que yo conozca el significado de la palabra. Si no conozco el significado de la palabra, entonces se empieza a complejizar la situación por ahí. Antes, en los exámenes de tipo Ceneval o en sus exámenes Cenevales, antes de que se cambiara el nuevo formato de Ceneval, hacían preguntas con respecto a sinónimos y antónimos, pero mayormente eran sinónimos y antónimos conceptuales. Esto quiere decir que ustedes solo tenían una palabra, o sea, les decían sinónimo o antónimo de, eh, yo qué sé, imberbe, por ejemplo, y ustedes tenían que buscar entre las cuatro opciones de respuesta cuál era el sinónimo o cuál era el antónimo de esta palabra imberbe, ¿no? De forma concreta. Esa es una relación de sinonimia o de antonimia contextual, ¿vale? Pero, perdón, conceptual, quiero decir. Pero afortunadamente para ustedes, ahora las preguntas con respecto a sinónimos y antónimos mayormente se dan de forma contextual. ¿Qué significa esto? Pues que aunque a lo mejor yo no conozco la palabra del todo, no me siento seguro de qué pueda significarse esa palabrita, sí podemos más o menos deducir o interpretar un significado según el contexto en el que se esté utilizando esa palabra, ¿no? Así como cuando les ponen un fragmentito y les señalan en negritas varias palabritas en ese fragmento y ustedes en ese mismo contexto tienen que identificar si, por ejemplo, estrella y artista están funcionando como sinónimos realmente, ¿no? En ese contexto específico. O si auto y coche están funcionando como sinónimos en ese contexto, ¿vale? Entonces, ahí esa es como la ventaja ahora, que este tipo de preguntas sobre relaciones semánticas están más orientadas a un aspecto contextual, ¿vale? Entonces vamos justo señalando aquí algunas cuestiones con respecto a estas primeras relaciones semánticas. El día de hoy vamos a plantear todo lo conceptual. Vamos a hablar del concepto de sinónimo, de antónimo, pero también de homónimos y de homófonos y de parónimos, ¿no? Los vamos a abordar todos el día de hoy, que esos son los que más, más nos va a interesar, perdón. Y a partir del día de mañana, si no nos da tiempo el día de hoy, empezamos a hacer ejercicios, ¿vale?
Por aquí comenta uno de sus compañeros que la dificultad recae en que usan muchos arcaísmos. No usan arcaísmos, al menos no el nuevo Ceneval, ¿no? El nuevo Ceneval para nada usa arcaísmos y tampoco el viejo Ceneval. Más bien usan cultismos y son cosas diferentes, ¿no? Los arcaísmos son palabras que en algún momento fueron reconocidas por el diccionario, pero que ya no están más en uso, ¿no? Y que ya no, en la actualidad el diccionario ya no las reconoce como parte del mismo, ¿no? Por ejemplo. Y en cambio un cultismo, que eso es lo que más se llega a usar de pronto en sus exámenes, eh, eh, la intención o la idea de un cultismo es específicamente que es utilizar palabras, pero que pertenecen a un contexto pues como su nombre lo indica, de mayor complejidad o de mayor aspecto académico o cultural, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Entonces, estoy un poquito en desacuerdo en que se usen arcaísmos, diría que más bien son cultismos de forma concreta los que se llegan a usar. Y les reitero, eso en sus exámenes de antes, porque en sus exámenes de ahora ya son preguntas y son más bien palabras, perdón, un poquito más cercanas a la cotidianidad, al día a día. Y luego también esa es otra cuestión, o usan cultismos o usan coloquialismos, ¿no? Se enfocan más ahí a estas dos posibilidades o a estos dos aspectos. Si no encuentro un cultismo, seguramente voy a encontrar una palabra que se usa en un contexto muy coloquial y si no conozco ese contexto de uso coloquial, pues también puede costar un poquito de trabajo. Pero les reitero, todo va a estar dado por el contexto y el contexto algunas ideas nos va a dar al respecto de qué podría significar esa palabra, ¿vale? Entonces, empezamos justo con un poquito de información sobre los sinónimos o sobre la sinonimia, como lo quieran llamar. Y evidentemente, yo creo que todos tenemos muy claro qué sucede con los sinónimos, ¿no? Sabemos que son palabras que guardan un significado semejante, obviamente, dependiendo de su contexto de uso, ¿vale? Entonces, este sería un primer aspecto a tener en cuenta o en consideración. Las palabras sinónimas ya sabemos que son palabras con un significado semejante, ¿vale? Ahora, ese significado semejante se va a dar o va a estar dado por el contexto de uso. Esto quiere decir que podemos pensar de pronto en que los sinónimos pueden ser, tienen distintas clasificaciones, ¿no? Yo no me voy a meter mucho a hablarles de la clasificación de los sinónimos y de los antónimos. A lo mejor en sus clases presenciales, los que van a clases presenciales, podría ser que en sus clases lo llegaran a revisar y les hablen entonces de los sinónimos y de los antónimos absolutos y de los antónimos parciales, etcétera, ¿no? Para este caso a mí me interesa a lo mejor retomar dos aspectos, les reitero, tanto de la sinonimia como de la antonimia, y es el aspecto, como les decía, contextual y conceptual, y a eso es que yo lo voy a reducir mayormente, ¿no? A esta idea de lo contextual en un principio. Entonces, vamos a poner, esto quiere decir que algunas palabras pueden guardar una relación de sinonimia siempre y cuando posean un significado, más bien vamos a cambiar esto, siempre y cuando se planteen en el contexto adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner por aquí un par de ejemplos. Piensen justo mencionando o retomando este par de palabritas que ya estábamos diciendo ahorita, artista y estrella, ¿no? ¿En qué contexto yo puedo considerar que artista y estrella son sinónimos? Pues en el que esté evidentemente refiriendo a estas dos palabras en el mismo contexto, ¿no? O en la misma situación. Entonces, las estrellas se dieron cita en en el estreno de la película, vamos a poner. Entonces, en este contexto estamos refiriendo
Ahí la palabra que nos va a interesar de manera específica, pues es esta palabra estrella justo. Déjenme la señalo, ¿vale? Y entonces yo puedo señalar una relación de sinonimia bajo este contexto, bajo esta idea con la palabra artista, ¿no? Los artistas se dieron cita en el estreno de la película. Pero estamos diciendo que tiene que ser un contexto adecuado, ¿no? Tiene que ser el contexto adecuado para que estas dos palabras puedan realmente funcionar como lo estamos planteando, como sinónimos. Si no fuera este el contexto, entonces de pronto perdón, a perder esta relación que nos interesa, ¿no? Esta relación que nos interesa con respecto, les digo, a los sinónimos. Entonces, en este sentido o en este ejemplo, tenemos a estas dos palabras funcionando como sinónimos. Usemos esas dos mismas palabras en un contexto diferente. Pensemos en este enunciado. Las estrellas son cúmulos de materia y energía de diferentes tamaños. En este contexto, yo puedo hablar de que estrellas es entonces un sinónimo para la palabra artistas, como en el contexto que se plantea en un principio. Evidentemente no. Yo no podría sustituir ahí a estrellas por artistas, ¿no? Porque entendemos en este sentido entonces que estamos hablando ahora de estrellas en un contexto de la física, en un contexto, yo qué sé, de la astronomía, ¿no? Si lo quieren ver de esa forma. Y entonces ya en este sentido no puedo decir que estrellas y artistas puedan funcionar como sinónimo, porque el contexto no es válido para este caso, ¿no? Y entonces a eso es a lo que nos referimos con un aspecto contextual en que las palabras deben ser sinónimos en un contexto específico o van a ser sinónimos en un contexto específico. La gran mayoría de las palabras son que llegan a establecer una relación de sinonimia o en su defecto de antonimia, tiende a ser un aspecto específicamente contextual. No son tantas, sí hay muchas, pero no son tantas las palabras que sean, en todo caso, sinónimos estos a los que llamamos absolutos, ¿vale? Entonces, ahí ya no puedo decir, como les decía. ¿Se les ocurre otro par de palabras en el que podamos identificar este tipo de relación de sinónimos contextuales? Vamos a dejarlo así. No lo voy a escribir todo, pero nada más para que podamos visualizar eso que les estaba planteando. Entonces, aquí estamos diciendo que estrellas y artistas ya no funcionan como sinónimos, ¿no? Porque no es un contexto adecuado. Blanco y puro. Claro, ¿no? Evidentemente ese es un buen ejemplo, puede funcionar. Podríamos decir, ay, ¿dónde está el chat? Aquí está, perdón. Vamos a tratar de pensar en un par de ejemplos que nos ayuden a ilustrar este caso de cómo blanco y puro en algunos contextos nada más van a ser sinónimos y no en todo contexto. Su corazón es tan puro que no podía darse cuenta del mal que su tío representaba, ¿vale? Entonces, pensemos, en este mismo contexto que estamos planteando, su corazón es tan puro que no podía darse cuenta del mal que yo representaba. ¿Podríamos considerar que en este contexto blanco puede ser sinónimo de puro? ¿Puedo hablar de un corazón blanco? ¿Sí o no? Pues es que en esencia no, ¿no? Efectivamente, o sea,
yo no le puedo atribuir, o sea, yo no puedo hacer la sustitución y conservar el mismo significado para este sentido, ¿vale? Su corazón es tan blanco que no podía darse cuenta del mal que su tío representaba. A mí me parece que si sustituimos a blanco por puro en este contexto, no vamos a poder hacer la misma relación que estábamos haciendo cuando decíamos que el corazón era puro, ¿no? O sea, que me parece como bastante clara esta situación, ¿no? Que en este contexto específico no funcionaría. ¿En qué contexto entonces puedo llegar a referir a algo indistintamente como puro o como blanco? Yo creo que aquí un alma blanca, claro, ¿no? Efectivamente, en ese contexto funcionaría, ¿no? Si hablamos de un alma blanca o hablamos de un alma pura, ahí sí, ¿no? En ese contexto funcionará, ¿va? Perfecto. Podría sustituirse en la flor era de un color tan puro como la nieve. Claro, funciona. La flor era de un color tan blanco como la nieve. Muy bien. Entonces vamos a poner por ahí ese par de ejemplos. Este lo vamos a señalar en rojo. Ah, no, no, no es esa parte, perdón. Era más bien puro, ¿no? Y no terminé de escribir el otro segmento, pero se los escribo. Su corazón era tan blanco, y bueno, lo dejamos ahí con puntos suspensivos y decimos que en este contexto no es válido, ¿no? No tiene mucho sentido. Agreguemos ese otro y con eso vamos a terminar estos ejemplos de sinónimos contextuales, ¿no? Estamos diciendo, ¿vale? Entonces, ahí tenemos el ejemplo que puso una de sus compañeras, perdón. La flor era de un color tan puro como la nieve. Entonces, en este contexto, se vale, ¿no? Tiene sentido. Uy, ¿vale? Igual con respecto a lo del alma que comentabas, Oros, también es adecuado, ¿no? Efectivamente. Bien, entonces, esto es lo primero que quiero que quede claro, la cuestión de lo contextual. ¿Tenemos alguna pregunta? Ahora hablemos de la cuestión de lo absoluto, perdón, ¿no? Agreguemos acá. Los sinónimos también pueden establecer una relación absoluta. Es decir, hay algunas palabras que en todo contexto siempre establecerán tal tipo de relación. ¿Cómo qué palabras creen que pueden funcionar como sinónimos absolutos? Yo les pongo un ejemplo y ustedes pueden ir pensando en alguno otro. Luis no estaba dispuesto. Ahí, ¿no? Luis no estaba dispuesto a perder a su marido. ¿Cuál puede ser un sinónimo para marido en este sentido y en el que siempre van a ser sinónimos absolutos porque no importa el contexto en el que estemos hablando, siempre van a ser eso, un sinónimo, ¿no? Efectivamente, esposo. Entonces, no importa el contexto, les reitero, para este caso, la relación siempre se va a guardar de sinonimia. Entonces, marido y esposo, sí van a ser en este sentido, les reitero, sinónimos absolutos. Rápido y veloz también funciona muy bien. Vamos a agregar. María es la chica más veloz del grupo. Lentes y gafas, ok, también funcionará.
Yo creo que con automóvil, carro, efectivamente. Muy bien. Entonces, yo creo que con estos tres ejemplos será suficiente. Entonces, espero que quede claro esto que estamos estableciendo, ¿no? Lo importante es que aquí entendamos primero la cuestión de la sinonimia es palabras que guardan un significado semejante, eso sería lo más básico, pero que debemos recordar que estas palabras que guardan un significado semejante a veces lo van a hacer en todo contexto, que es cuando hablamos de una relación absoluta de sinonimia y a veces no lo harán en todo contexto, que es cuando justo estamos hablando de la sinonimia contextual. También se le llama parcial a esa sinonimia contextual que yo les estoy refiriendo como sinonimia contextual. Lo pueden llegar a ver o escuchar como sinonimia parcial. Ahorita se los agrego ahí. Gracias, Romero. Lo puedes corregir. Em, Aquí les voy a poner en esta primera parte, entre paréntesis, parcial, ¿no? Era lo que les estaba planteando. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a esta cuestión de sinónimos? Yo creo que no, ¿no? Lo tenemos muy, muy, muy claro. Voy a cambiar la diapositiva y empezamos a hablar y a plantear información con respecto a los antónimos. Katiuskas, no conocía esa palabra, Navarro. ¿En qué idioma es katiuskas? Porque español no parece, ¿no? El uso de tanta K. Entonces ponemos punto número dos, antónimos. ¿Sí le puse acento a sinónimos ahorita? Ah, sí. De repente dudé si sí le había puesto. Bueno, entonces, evidentemente, cuando hablamos de la relación de antonimia, nos estamos refiriendo a grupos de palabras o palabras que guardan un significado diferente u opuesto, ¿no? De la misma forma, también podríamos llegar a hablar de clasificación de los antónimos. De la misma forma en la que dijimos con respecto a los sinónimos, pues igual podríamos hablar de palabras que son antónimas en todo contexto, los antónimos absolutos, pero también hay antónimos que se llaman graduales. Entonces hay varias clasificaciones con respecto a los antónimos, pero a mí personalmente me interesaría que pudiéramos establecer una clasificación muy específica, que serían los antónimos gramaticales y los antónimos lexicales, ¿no? ¿Por qué creo que esta clasificación es importante o es relevante? Pues porque nos permite pensar de forma mucho más rápida en cuál podría ser el antónimo de una palabra, ¿no? Entonces, podemos considerar en principio una clasificación amplia de antónimos lexicales y gramaticales, ¿vale? La cuestión de los antónimos lexicales tiene que ver con de pronto logramos hacer antónimos. ¿Cuál es la forma más sencilla en la que pienso en el antónimo de una palabra? Si yo digo em, hecho, ¿cuál sería el antónimo más obvio de la palabra hecho? De hacer, ¿no? No, algo muy, muy, muy evidente. Prefijos, exacto, Sánchez, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Desecho, ¿no? Claro, deshacer. Esa es la forma más simple y la forma más sencilla de formar antónimos, poniéndole un prefijo de negación a la palabra, ¿no? Feliz, ¿cuál es el antónimo más evidente? Infeliz, ¿no? ¿Cómo lo logré? Poniéndole un prefijo antes. Y por eso les digo que esta es la forma o la parte de la clasificación que yo creo que de pronto puede ser la más necesaria. A veces lo olvidamos justo, ¿no? Porque pues sí, tienen algunas sugerencias y tal. Aquí mencionaron algunas posibilidades, pero
no fueron por lo más obvio, ¿no? Y les reitero, eso de pronto ayuda, porque si yo veo que entre mis opciones de respuesta me están pidiendo un antónimo y entre mis opciones de respuesta sucede que veo varios in o veo una palabra con un in al principio, por decir algo, aunque yo no conozca el significado de la palabra, el hecho de que lleve un prefijo in o el hecho de que lleve un prefijo des, entre otros, a también ya es un indicador, ¿no? Es un indicador lexical, justo. Hay un prefijo de por medio que me está indicando que esa palabrita implica la negación de algo. Y los antónimos son, en esencia, eso, negaciones de un significado, ¿no? Entonces, vamos a ir planteando esta cuestión. Em, Vamos a poner, en el caso de los antónimos lexicales, se logran antecediendo a la palabra un prefijo de negación, que ya mencionamos estos tres que son los más comunes. Justo, des, in. In tiene variaciones, ¿no? Puede ser la i solita, puede ser con n, puede ser con m, dependerá. Por ejemplo, si yo digo real, ¿cuál sería el antónimo más evidente de cuestiones lexicales? Irreal, ¿no? Efectivamente, pero ya no digo in, le quito la n, ¿no? No digo inreal. Entonces ahí de pronto atentos a estas posibles variaciones con respecto al prefijo in, que a veces puede ser una i nada más, a veces puede ser una im, entonces va a depender impropio, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí les pongo entre paréntesis las posibilidades que puede tener variaciones en este sentido. Y la otra, el prefijo a, ¿no? Como ya decía una de sus compañeras, normal, anormal, ¿no? Efectivamente, lo antónimo, lo opuesto de forma más evidente de lo normal sería lo anormal, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos tres prefijos, son las formas más sencillas de pronto de generar significados opuestos, agregando este prefijo de negación a una palabrita. Y esa sería la cuestión lexical. La cuestión gramatical. Vamos a poner por su parte, los antónimos gramaticales son aquellos que presentan pares o grupos de palabras perfectamente diferentes, ¿no? O sea, la raíz es perfectamente distinta. Esos serían entonces los antónimos gramaticales. Y esos son también, evidentemente, de los más comunes, ¿no? Podríamos pensar blanco, negro. Ahí tendríamos estos aspectos. Ya si tuviéramos que hablar de los aspectos graduales y absolutos de los antónimos, consideraríamos que los aspectos graduales y absolutos de los antónimos forman parte de lo gramatical, ¿no? ¿A qué nos referimos por un aspecto gradual? Pues a una gradación, como si fuera un termómetro, ¿no? Piensen en los antónimos graduales como si fueran un termómetro. Hay algunas palabritas que tienen un significado bastante cercano entre sí y que podemos ir graduando, como por ejemplo, hablando justo de temperatura, ¿no? Podríamos pensar en helado, frío, tibio, caliente, hirviente, ¿no? Y ahí tenemos 5 palabras que presentan un abanico que presentó una cuestión gradual y entre sí estas palabras van a ser antónimos, van a representar significados mayormente opuestos, pero les reitero de forma gradual, no son absolutos. Y entonces si pensamos en este mismo conjunto de 5 grados, ¿cuáles son los que podríamos considerar absolutos? Pues los que evidentemente se encuentren en los extremos de esa gradación, ¿no? Como decíamos hace un momento, eh, hirviente y que había dicho y helado, por ejemplo, ¿no? O frío y caliente, de forma muy obvia, podría ser algo más simplificado en cuanto a la cuestión de antónimos absolutos, ¿no? Blanco y negro, ahí tendríamos aspectos absolutos. Lo podríamos volver algo gradual y qué podríamos agregar en posición intermedia si lo volviéramos gradual. Gris, ¿no? Efectivamente.
Moreno, dicen por aquí. Más bien gris, ¿no? Pensemos en la palabra gris específicamente porque estamos pensando en un espectro, ¿no? Estamos pensando finalmente en un aspecto gradual, les reitero, ¿vale? Entonces, esa sería la cuestión, por si de pronto lo llegan a escuchar, ¿no? Entonces, esto se los voy a agregar nada más lo que les acabo de decir como una notita, ¿no? Para que no lo tengamos aquí como tan invasivo y que no veamos como tanta información. Entonces, nota, los antónimos gramaticales pueden ser graduales o absolutos. Ya decíamos, la cuestión de los graduales presentan una gradación o niveles, vamos a decir, ¿no? Y evidentemente los absolutos refieren a extremos opuestos, no siempre, vamos a poner pueden referir, porque habrá palabras que sean antónimos absolutos, pero que no involucren ningún aspecto de gradación, ¿no? Entonces, por eso les hago esta aclaración acá. Pueden referir. Y entonces aquí nada más agregamos estos ejemplos que ya les estaba diciendo. Decíamos, tibio puede ser antónimo de frío y es una cuestión gradual perfectamente, ¿no? Podríamos pensar en blanco y gris, también es una cuestión gradual de antonimia. Podríamos pensar en eh, delgado, no, eso lo vamos a poner como absoluto, perdón. Negro, blanco sería una cuestión más bien absoluta, como les estaba diciendo. Frío, caliente. Entonces, ahí lo pueden ir relacionando de esta forma, ¿vale? Queda mayormente claro con respecto a lo que dijimos ahorita brevemente de lo gradual y de lo absoluto. Corto, mediano, efectivamente, ¿no? Si pensáramos en los aspectos absolutos, sería chico, grande y mediano. Pensemos en esa otra gradación, ¿no? Entonces, chico y mediano pueden ser antónimos. Mediano y grande también pueden ser antónimos. Sería una cuestión meramente gradual. Y evidentemente, si yo digo chico y grande, serían también antónimos, pero evidentemente una cuestión absoluta, ¿no? Esa sería de pronto la situación acá. Muy bien. Pongamos nada más aquí arriba algunos ejemplos de oraciones donde estemos usando estos aspectos que acabamos de mencionar como lexicales y como gramaticales para que dejemos de lado brevemente ya la información teórica, en este caso, sobre antónimos. ¿Qué palabras se les ocurren como antónimos que quieran que usemos? Vamos a poner por acá. Bonito, feo, alto, bajo. Bien, está muy bien. Ahora traten de pensar recuerden que nos interesan también palabras, hemos dicho, no tan comunes, ¿no? En sus exámenes difícilmente les van a poner una cuestión de alto, bajo, bonito, feo, divertido, aburrido, ¿no? Eso es un hecho que algo así seguramente nunca se van a encontrar, ¿no? O difícilmente, digamos, no se van a encontrar algo parecido. Entonces, vamos a tratar desde ahorita también de ampliar un poquito, perdón, nuestro vocabulario, ¿no? Entonces es otra dinámica que vamos a ir desarrollando de forma simultánea conforme vayamos haciendo ejercicios. Yo me voy a enfocar más a ponerles ejercicios que, les reitero, no usen palabras tan comunes, no usen palabras tan cotidianas para que sirva ahí un poco de parámetro en cuanto al tipo de palabras que se pueden encontrar en sus exámenes. De hecho, ya ustedes lo saben, ya lo han visto en sus exámenes de práctica. Muy bien, audaz y pusilánime. Vale, me parece. María dijo que Roberto era el hombre más audaz que había conocido en su vida, ¿no? Evidentemente, en este mismo contexto, sí, efectivamente.
Sí ha venido en algún examen de práctica estas dos palabritas, ¿no? Y entonces ya les digo, ¿no? Si de pronto yo no conozco el significado de la palabra pusilánime, pero sí tengo alguna idea de lo que audaz significa, ¿qué significa audaz? A lo mejor no conocemos el significado exacto de la palabra audaz, pero podemos recurrir a otros aspectos, a otras palabras que también consideremos que funcionan como sinónimos, ¿no? Si yo pienso en audaz, pienso en una persona intrépida, pienso en una persona valiente, pienso en una persona aventurera, pienso en una persona, no sé, ¿no? Tenemos todo ágil, claro, ¿no? Entonces tenemos estos aspectos de lo que podríamos considerar audaz. Ojo, también un aspecto importante que ahorita vamos a mencionar o mañana, el aspecto de la polisemántica. Recuerden que hay algunas palabras que tienen ciertos significados, como hemos dicho, en ciertos contextos, ¿no? Y entonces también, o que pueden tener varios significados simultáneamente. Entonces habrá que ver cuál de los posibles significados de alguna palabra podríamos estar refiriendo, ¿no? Y sobre eso también determinar la cuestión de sinónimos y de antónimos, ¿vale? Entonces, desmarco aquí nada más en rojo, digo en verde, las palabritas que dijimos, audaz y pusilánime. Absorto y distraído. Ok, pero lo estás planteando como sinónimos o como antónimos, Ruiz. Como antónimos, te pregunto porque de pronto una persona que está absorta en algo está como, claro, enfocada, digamos, ¿no? Muy enfocada, pero a un grado tal que de pronto puede parecer que no está en la realidad o que no está en el presente, ¿no? Quiero decir, si tú ves a una persona que está absorta en lo que está haciendo y tú le estás hablando y no hace caso a tu voz, a tu llamado, a tu saludo, ¿qué podrías pensar? Que probablemente está distraído, ¿no? Entonces, hay que, les reitero, y ahí es donde podríamos pensar y considerar los aspectos de de los distintos significados, perdón, que una palabrita puede tener para que podamos ahí ir refiriendo algunos elementos. Pero sí, vamos a agregarlo porque finalmente son palabras que son buenas como para que podamos recordar sus significados y que no digo que vayan a salir, tampoco sabemos nosotros los profesores qué palabras son las que van a venir en su examen, pero ustedes se pueden ir haciendo una idea con base en las que han visto, ¿no? Entonces, seguro que han notado que no son palabras tan cotidianas, no son palabras tan comunes, ¿no? Entonces, mi hermana se encontraba absorta en sus pensamientos, o sea, como muy enfocada, ¿no? Muy concentrada. Serenidad y vorágine. Ok. Delicada y sensible, ajá, como sinónimos son funcionales, efectivamente. La serenidad de la playa, no, vamos a poner. Con esos tres ejemplos yo creo que será suficiente. Y entonces ahí nada más tenemos estos elementos. Espero que quede mayormente clara la cuestión y la diferenciación de estos tipos de antónimos. Finalmente, les reitero, yo no me enfoco tanto en hablarles de la clasificación porque pues en su examen no les preguntan, ¿no? No es como que les digan cuál es el antónimo absoluto o cuál es el antónimo parcial o gradual de esta palabra, ¿no? Ni con respecto a los sinónimos. Entonces, ya ustedes saben que en automático lo que tienen que hacer es al ver las oraciones o al ver el fragmentito de texto, tienen que identificar lo que viene en negritas en algunos casos y considerar dentro de las opciones de respuesta
cuáles sí están funcionando en ese contexto específico, ya sea como sinónimo o como antónimo, ¿no? Entonces, a eso se reduce mayormente la cuestión de sus exámenes. Entonces, por eso les digo, no se obsesionen tanto con la idea de, es que tengo que recordar que es una cosa absoluta y que es una cosa gradual, hablando de sinónimos y antónimos, porque no es algo que en esencia les vayan a preguntar, ¿no? Entonces, ahí la cuestión. ¿Tenemos alguna pregunta antes de que pasemos al siguiente aspecto teórico? ¿No? Vale, entonces cambio la diapositiva y agregamos, nos da tiempo bien de agregar por lo menos un concepto más. Hablaremos ahora de parónimos. Entonces ponemos punto número 3, parónimos. ¿Qué cosas son los parónimos? Van a ser palabras que suenan muy similar, suenan muy parecido, pero ojo, ¿no? Similar, parecido, no estamos diciendo exactamente igual. Y entonces, como suenan muy similar, como suenan muy parecido, de pronto pueden llegar a confundirse por la cercanía de pronunciación o por la cercanía de sonido que producen con respecto a alguna otra. Entonces, si son evidentemente palabras similares, sabemos entonces que no son iguales y como no son iguales, pues van a tener significados diferentes, ¿no? Porque no son la exacta misma palabra, ¿vale? Entonces lo vamos a clasificar o a conceptualizar más bien, perdón, de esa forma. No, los homónimos son otra cosa. Ahorita vamos a hablar de los como bebé y bebe. Exacto, funciona briseño. Ahorita lo agregamos. Palabras que suenan de manera muy similar, pero que son diferentes y por lo tanto también guardan significados diferentes, ¿no? La paronimia se puede dar por aspectos de acentuación o por aspectos de variación de consonantes, ¿no? Por una pequeña variación de sonido. Vamos a poner, presentan una pequeña variación de sonido propiciada por la acentuación o el cambio consonántico. ¿Vale? Esa es la forma en la que vamos a identificar más fácil consonántico o vocálico. También hay cambios vocálicos. Entonces, ahí la situación. Vamos a poner justo algunos ejemplos. Ya ahorita ustedes están escribiendo algunos. Está muy bien. Decía uno de sus compañeros, ¿no? Puede ser bebe y bebé, que si se dan cuenta, tienen una cercanía fonética, suenan similar y por meramente un aspecto de acentuación para este caso, estoy generando palabras que suenan similar, pero son diferentes y que como son diferentes, evidentemente tienen un significado también distinto, ¿no? Afecto y efecto también funciona. Afecto, efecto pueden parecer similares en algún contexto y no diferenciar esta cuestión vocálica y también son significados distintos, ¿no? Em, hay y ahí justo también funciona. Hay, ahí, casa y casa con S y con Z ya no, porque suenan exactamente igual, ¿no? Entonces, les reitero, tienen que sonar similar. Pa, claro está, así como be, es la misma cuestión, ¿no? Pero nos vamos a salir un poquito de aquellas que se diferencian por acentuación. Hola y hola suenan exactamente igual, ¿no? Ósea y osea también puede funcionar, ¿no? Efectivamente. No, onda y onda, no, porque son del mismo sonido, producen el mismo sonido. Proveer y prever, exacto, estas funcionan. Proveer y prever. Bien, esas son funcionales. Vean, dense cuenta, ¿no? Entonces, como
onda con H y onda sin H suena igualito, ¿no? Exactamente igual. Casa con S, casa con Z suena también de la exacta misma forma, ¿vale? En cambio, proveer y prever simplemente suenan similar, no exactamente igual, pero suenan parecido. Hay y ahí suenan similar. Afecto y efecto, lo mismo. Absorber y adsorber, la misma cuestión, ¿vale? Absceso y acceso también funciona. Adaptar, adoptar, bien. Actitud con C, aptitud con P. Entonces, bueno, hay así muchas palabritas. No vamos a ponerlas evidentemente todas, pero espero que estas sean no son exactamente igual, Armenta. Haya con H y haya sin H, mismo sonido, ¿no? No tenemos ninguna cuestión de diferenciación. Entonces, bueno, eso es a lo que deben estar pendientes, a lo que deben estar atentos, atentas, ¿vale? Espero y espejo, bien, exacto, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión allá y allá, es así, ¿no? Allá y allá, muy bien. Queda mayormente clara la cuestión de los parónimos. Aquí nada más pusimos pares de palabras para no tener que poner evidentemente todas las oraciones y que no empleemos tanto espacio y que podamos ir recurriendo a otros elementos, a otros conceptitos, ¿vale? Pero esta sería entonces la cuestión con los parónimos. Vamos a hablar justo de la homonimia como punto número 4 y con eso vamos a cerrar prácticamente el aspecto teórico de este tema. Ojo, hay distintas formas en las que podríamos plantear la homonimia o los homónimos. Depende de qué autor estemos considerando. Entonces, hay autores que piensan que o que consideran que podríamos hablar de homónimos y de homófonos, ¿no? Como dos grupos perfectamente diferentes, ¿vale? Y en cambio otros autores consideran que están los homónimos y dentro de los homónimos hay una clasificación, ¿vale? Esa es la forma en la que lo vamos a revisar nosotros, considerando que los homónimos tienen una subdivisión. Así es como yo se los voy a presentar, pero ahorita en la notita les voy a plantear esto que les dije al principio, ¿no? Que hay quienes simplemente piensan en homónimos, homófonos y listo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a los homónimos? En un principio, como concepto, que son palabras que suenan igual y que se pueden, más bien lo vamos a resumir de esta forma, que suenan igual, pero con significados diferentes, ¿no? Esto porque nada más estamos planteando, les reitero, una generalidad con respecto a lo que los homónimos van a hacer bajo esta perspectiva o bajo este grupo de autores específicamente, ¿no? Entonces, palabras que suenan igual, pero con significados diferentes, ¿vale? Y proponen una subdivisión, como les estaba diciendo. Vamos a poner inciso A, em, homófonos, donde ahí vamos a poner un concepto específico. Palabras que suenan igual, pero se escriben diferente, ¿no? Esa sería la cuestión específica de las palabras homófonas. Estábamos diciendo que todos los homónimos van a sonar igual y que todos los homónimos van a tener significados diferentes, pero el tipo de homónimos al que llamamos homófonos son estas palabras que suenan igual, evidentemente, como ya lo dijimos arriba, pero que se van a escribir diferente. Ahí sí van a entrar estos elementos de hola con H, hola sin H, casa con S, casa con Z, ¿no? Ahí sí los vamos a agregar. Hola, hola, ¿no? Igualito. Casa, casa. Mismo sonido, escritura diferente. Y obviamente, como tienen escrituras diferentes, pues tienen significados diferentes, ¿no? Justo. Vaso, vaso. Perfecto. Bello con B y bello con V. Ajá. Onda con H y onda sin H. Bien. Bota con V y bota con B. Con estos ejemplos será suficiente. Hay evidentemente muchas otras palabras, ¿no? Y luego, no, esas son, dijimos, Romero, homófonas, allá y allá. No suenan igual, ¿no? Ve, escucha la diferencia de dónde se encuentra la sílaba tónica. Allá es grave.
allá es aguda. No tienen el mismo sonido. Esas caben en la paronimia, ¿no? En el punto número 3. Aquí no, porque estamos diciendo que los homónimos suenan perfectamente igual. Bota, bota, onda, onda, bello, bello, vaso, vaso, casa, casa, hola, hola, ¿no? Igualito, no hay ninguna variación de sonido. Para parónimo entran las palabras público, bueno, ahí y público también, exacto, ¿no? Público y público también funciona. Podría ser público y público también, una variación de acento. Ajá, esas sí entran en las palabras homófonas, ¿vale? Bueno, y ponemos el inciso B, que serían las palabras homógrafas. Ay, ¿qué creen que son los homógrafos? Ya sabemos qué significa homo, ¿no? Igual, ya sabemos que homo es igual. Y luego grafos, ¿a qué creen que se refiere? A escritura, grafía, ¿no? Efectivamente, justo. Entonces, los homógrafos son palabras que se escriben igual, ¿no? Pero, obviamente que si se escriben igual, suenan igual, ¿no? Eso ya no lo vamos a decir, pero tienen significado diferente, ¿vale? Y entonces, ¿como qué palabras podríamos considerar que son homógrafos? Aquí en los homógrafos sí vamos a poner oraciones completas. Vela y vela, exacto, ¿no? Ahí podríamos poner, mi tía se la pasó en vela cuidando que la vela no se apagara, ¿no? Ahí tendríamos un ejemplo. Vela con V, que pasársela en vela. En este contexto se refiere a estar despierta, ¿no? Y el otro uso de vela, específicamente cuando digo la vela, hablo de el sustantivo, del objeto, de la cosa, ¿no? Entonces ahí tendríamos una cuestión. Cerca, distancia, cerca, ajá, como vaya, ¿no? Efectivamente. Bien. Eh, el auto estaba muy cerca de la cerca que casi choca, ¿no? Entonces ahí tendríamos este otro aspecto. Uno funcionando como un adverbio de lugar y otro funcionando como un sustantivo, ¿no? En este caso. Bien, se las voy a ir marcando acá. Vela funcionando como verbo, vela funcionando como sustantivo. Cerca funcionando como adverbio, cerca funcionando como sustantivo. Ok. Claro, también, ¿no? Banco y banco, efectivamente, donde uno significa asiento y el otro, pues, es institución financiera, digamos, ¿no? Flor de nombre propio y flor de sustantivo. Bueno, ahí yo tendría mis dudas de si podríamos decir que flor nombre propio y flor sustantivo son realmente homógrafos, porque guardan el mismo significado. O sea, porque flor de nombre propio, pues es como simplemente una personificación del sustantivo, ¿no? De forma concreta. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo visualizar a esas dos palabras como palabras homógrafas específicamente, porque en esencia el significado es el mismo. Una persona que se llama Flores porque refiere a una florecita, ¿no? Entonces, pero habrá que investigarlo. Vamos a investigarlo y vemos, ¿no? Si sí funcionan, pueden funcionar esas dos específicamente como palabras homógrafas, ¿vale? Entonces, ahí la cuestión. Eh, vino, por ejemplo, ¿no? Mi padrino vino a la casa con una botella de vino para celebrar, ¿vale? Ahí tendríamos otro ejemplo. Vino de verbo, venir, y vino como sustantivo, la bebida, ¿vale? Entonces, tendríamos estos ejemplos. Yo creo que con estos tres ejemplos será suficiente. Entonces, ahí tendríamos esta clasificación que les digo, homónimos. Algunos autores piensan que simplemente son palabras que suenan igual, pero con significados diferentes, porque si se dan cuenta es lo que tienen en común, ¿no? ¿Qué tienen en común estos aspectos de homófonos y homógrafos? Pues que suenan igual, ¿no? Ya sea que se escriban igual o que se escriban diferentes, suenan igual los homófonos y lo que mencionamos también como homógrafos tienen un sonido igual.
pero para ambos casos, tanto para homófonos como para homógrafos, los significados son diferentes. Entonces, el concepto de homónimos está incluyendo a los dos aspectos, a los homófonos y a los homógrafos. La principal diferencia entre homófonos específicos y homógrafos específicos es que los homófonos se escriben diferente y los homógrafos se escriben igual, ¿no? Esa sería la principal diferencia, ¿va? Los policías utilizaron esposas para contener a las esposas de Juan y Luis. Funciona. Efectivamente, ahí están funcionando como palabras homófonas. Muy bien. Y nada más les agrego la nota y con esto vamos a terminar la información teórica de relaciones semánticas. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir planteando. Nota. Algunos autores consideran simplemente la clasificación de homónimos y homófonos. Para estos autores que consideran simplemente la clasificación de homónimos y homófonos, vamos a considerar que se refieren a homónimos como los homógrafos, ¿no? A eso serían para estos autores los homónimos, lo mismo que homógrafos. Y los homófonos, pues el concepto que ya todos conocemos. Sí, espero que se entienda esta notita, que quede clara. Entonces, ahí la cuestión. ¿Tenemos alguna pregunta? Algo que quisiéramos agregar antes de finalizar por el día de hoy. Y esto es todo lo que nos interesa, les reitero, de aspectos teóricos sobre las relaciones semánticas, ¿no? Estos cuatro grupos que acabamos de mencionar, donde el grupo 4 tiene una división interna. Si no hay preguntas, entonces a partir del día de mañana empezamos a hacer ejercicios. Les voy a traer una hojita, bueno, un documento, donde van a encontrar varias opciones de, varias preguntas con opciones de respuesta y ya las van a ir contestando. Claro, voy a regresar a las diapositivas anteriores o a las pantallas anteriores. Voy a quitar esta. Esta es la 2 y esta es la 1.